Espérame, exactamente por ahí no pasen. ¿Sale? Hola, ¿qué tal? Amigos de Modo On, hoy es un gusto estar aquí con ustedes, platicando hoy con mi hermano Claudio. Y bueno, obviamente voy a hacer preguntas como si no lo conociera, pero yo sé que es mi hermano, ya se los presento. Claudio Nieto con ustedes. Y bueno, ¿quién es Claudio Nieto? Claudio Nieto, el que yo conozco, obviamente es mi hermano, pero es pastor, es contador público, es presidente de una R, es músico, es esposo, padre, empresario. ¿Qué más es Claudio Nieto? ¿Qué cosas ocultas? No, no es cierto. ¿Qué otra cosa es Claudio? Bueno, hago muchas cosas, pero yo solo soy Claudio. Hago, como le pones ahí, bueno, soy pastor, pastoreo más bien. Me gusta la música, soy músico desde hace muchos años, terminé la carrera de contador público, tengo 20 tantos años de casado, 21 años de casado. Casi 22, casi 2 de enero cumplo 22 años de casado, tengo 2 hijos ya universitarios y soy amigo, pues no sé qué más poner, ¿no? Soy muchas cosas. No me gusta usar títulos para los amigos, soy Claudio y para los demás soy trato pastor. de ser abierto. No, yo trato de ser abierto, accesible. Y lo demás son títulos que uno utiliza, actividades que uno puede hacer, pero soy Claudio. Ok, bien. ¿Qué cosas dentro de tu niñez te marcaron para llegar a donde estás hoy en día? Híjole. O sea, ¿qué de todo lo que has vivido? Pues, pero digo, para irnos así como que por ok. partes. Uno, las tableadas que me llegó a dar mi papá y mi mamá. Creo que nos tocó la educación de que por lo menos eran 3 cinturonazos o 3 tablazos cuando hacía travesuras, cuando faltabas al respeto. Era una buena disciplina. Creo que no me hizo daño, me hizo bien. Pero sí me marcaron o sea, mi papá y mi mamá nos llevaban a pedirle perdón si habíamos faltado al respeto a algún adulto, si hacíamos alguna cosa, o sea, sí teníamos que ir a restituir el daño y por lo menos ibas a enfrentar por lo menos 3 buenas tablazos. Y creo eso fue de las cosas que me marcaron. Que no nos dejaban, bueno, al menos yo recuerdo, nunca mi papá nos dejó, bueno, tú lo sabes, nunca nos dejó dejar algo a medias, tomar un curso y dejarlo a la mitad. Siempre nos obligó a terminar lo que empezáramos, nos forzaba a ser responsables desde niño. Creo que eso me marcó. Me marcó cuando tengo recuerdos de travesuras que hice y rompí una maceta y mi papá, en lugar de ir y regañarme, compró la maceta y no te preocupes, pues yo te la compro, porque así me habían espantado en el kinder de rompiste la maceta, no, casi eso es de hoy. Llegó mi papá y dijo no te preocupes, no pasa nada. Eso me dio seguridad. Otra vez recuerdo estar muy enfermo de niño. Yo me acuerdo muchas veces vomitando o como enfermo y ir vomitando el carro y decir a mi papá, tú no te preocupes, hijo, es la camioneta de tu papá, vomítala, por eso tu papá, eso, bueno, al menos eso me dio mucha seguridad. Y recuerdo mucho de niño que siempre pues nos empujaba a ser como muy responsables. Me decía, ya no sé que no eres el más inteligente, pero sí puedes ser el más responsable, y eso, para mí eso, así de a bote pronto, es lo que me acuerdo más. ¿En tu adolescencia? Pues igual las tableadas, pero ahí más bien la música. Tuve como en mi niñez, adolescencia, tuve mi primer contacto con la música, con la batería. ¿Cómo llega ese contacto? Bueno, porque ya
por ahí del 85, finales del 85, creo que mis papás empiezan a ser pastores y empiezan en un cuartito por aquí en la colonia Pantitlán. La iglesia crece, se compra una bodega para una historia larga. El caso es que con el crecimiento empieza a haber un poco más de instrumentos. Antes se estilaba que las iglesias evangélicas solamente tocaban una guitarra de madera y una persona o dos tocaban y era como muy raro. Y empezaba a haber un poquito de música pues ya con más instrumentos. Y recuerdo que se compró una batería. Y pues yo estaba pero entusiasmadísimo. El señor que nos la vendió tenía un conjunto musical y nadie sabía tocar en la iglesia. Y entonces dice, pues si quieren yo les puedo enseñar y pues yo me apunto. Y de ahí empecé batería, después hubo la necesidad de que alguien tocara el piano. Así que pues a mí me encantó. Tuviste un invitado que se llama David Quiñones, que fue la primera persona que yo vi tocar, que me atrapó. No fue con nosotros, pero recuerdo en algún salón, ahí en Fray Servando, está una catedral y había ahí un banco y arriba del banco estaba la iglesia. Y recuerdo que llegó él con otro pastor que iba a predicar y entonces dijo, él es pianista y en la iglesia no había piano, no había nada. Entonces mi papá dijo, bueno, pues le encargaron a él. Y no sé a dónde, creo que fue a la sala Chopin o no sé dónde, pero rentó un piano de madera vertical y ese tipo tocaba y en 2 horas organizó una orquesta y esa semana hubo una alabanza, una música, así se le llama la música de las iglesias, alabanza y una cosa que a mí nunca se me olvidó y ya se me quedó híjole, yo quisiera hacer eso. Eso quizás es de las cosas que me marcan. La música, Marcos Witt, aparece Marcos Witt por fines de los 80 y Marcos Witt cambia totalmente el juego de la música en las iglesias. Yo crecí realmente con eso porque en ese tiempo, si tú escuchabas música que no era de la iglesia, pues eras excomulgado, era del diablo, pecador, y entonces pues no tuve tanta influencia hasta ese momento de otra música que no fuera de corte y de mensaje cristiano. Entonces Marcos Witt cambia. Hoy hay Grammy cristiano gracias a lo que hizo él. Recuerdo mucho un concierto que da él con Torre Fuerte, con Héctor Heriberto Hermosillo, Álvaro López, en el Teatro Las Torres de Satélite. Sí. Y para mí ahí comenzó todo bueno, no sé a cuánta gente habrá marcado, pero a mí me marcó. Nunca había visto yo tocar a una banda en vivo como ellos. Ellos se les conocía porque eran ex músicos de Luis Miguel. Sí, claro. Y nunca había visto yo algo así, la voz de Marcos, toda la producción que hizo Torre Fuerte. Y bueno, para mí eso, musicalmente, eso me marcó. Digo, la verdad es que ellos, Torre Fuerte, se conocieron no solo por ser los ex músicos, sino porque literal eran profesionales. No, y revolucionaron. Para mí, hoy tenemos tantos buenos músicos cristianos de lo mejor del mundo, gracias a ellos. Yo, Héctor, todavía lo admiro, la verdad, a Marcos, a Héctor, ahora sí que eso es respeto. Sí, sí, buenos músicos, ajá. Juárez, Visión Juvenil, me cambió a mí era un congreso de jóvenes que se hacía en Juárez con la familia Richards. Espérame, hazme, vamos a hacer una pausa tantito ahí, a ver, ¿qué tan latoso eras antes de Juárez? Pues era un niño juguetón, latoso, maldoso. Fuimos creados de alguna manera disciplinados, pero pues con cierta libertad de vivir la niñez, de paciencia. Sí, bueno, mi papá y mi mamá necesitaban paciencia y nos tenían que tablear seguido, porque además éramos muy juguetones, muy latosos. Y dentro de la iglesia también éramos latosos. Sí. Varias veces recuerdo en el cuarto, la iglesia eran 2 saloncitos que rentábamos. Y recuerdo que mi papá estaba predicando en uno y mi mamá nos estaba tableando en el otro. Había cosas todavía de la gente que nos rentaba ahí, ¿no? Sí, bueno, sí, siempre. Yo recuerdo una lavadora ahí en ese cuartito. Bueno, fíjate que yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que varias veces ahí nos tocó las quejas del hijo del pastor, había otros niños, obviamente
antes no había bullying, tenías que enfrentar las cosas, hacerte respetar, No, bueno, desarrollar el bullying defensas, existía nada más que... pero antes te enseñaban a defenderte. Ah, ya. Creo Sí, que sí, sí. hoy pues más bien te enseñan a quejarte y a chillar en un buen sentido. Sí. Yo no estoy de acuerdo, yo creo más bien en hay que enfrentar las cosas que se te presentan y ya. A veces hace falta ayuda, pero Sí, claro. Ok, llegamos a Juárez. Eras medio latoso y medio maldoso. Llegas bueno, lo a Juárez. seguí siendo, pero en Juárez la familia Richards, el hermano Ajá. Víctor y sus hijos Marcos Ok. y Chris y muchos Marcos, güey. Bueno, en ese tiempo, alguien que llegó ahora es súper importante en mi vida, pero en ese tiempo el misionero Wayne Myers. En ese congreso fue de misiones y había algo espectacular ahí. Creo que éramos ese año más de 8,000 jóvenes. Nunca habíamos visto tantos jóvenes, mensajes para jóvenes y eso cambió, obviamente junto con otras cosas que estábamos viviendo aquí, pero ese congreso a mí me cambió, quizá me entró en la transición a un adolescente que empieza a crecer, ¿no? Ya. ¿Qué otra de las cosas en ese lapso? Si no mal recuerdo que en Visión Juvenil tendrías 13, Sí, algo así, 12, 13 años. 13 años. Fue en el 92. No, fue No, antes. entonces tenía más, sí, 13, 92 nos tenía como, yo soy de 77, 87, No, yo sé cuántos 15 años. Sí, yo sé Tenía cuántos. 15 años, Ya, creo que tienes mala memoria, pero un poquito. sí, ya vi. Ok. ¿Qué de las cosas, por ejemplo, ok, 92, nosotros hicimos un evento en el 92 en la iglesia, que es parte del set, ahorita es la iglesia donde nosotros crecimos, y en el 92 vino Marcos Guida aquí a ti. Esa visita, ¿qué fue para ti? Bueno, fue el inicio de muchas otras cosas. Marcos era digo, a lo mejor no es la palabra correcta, pero digamos que era el cantante del momento y lo fue muchos años. No, el Había precursor, ¿no? impactado muchas gentes, entre ellos nosotros. Y mi papá era un pastor que era siempre fue mi papá como muy echado para adelante, una persona que no le daba ahora sí que él era sin miedo al éxito. Tú le decías, necesito un piano y se veía la manera de rentar. El caso es que un piano, conseguirlo, lo que sea, o comprarlo, pero a él no le podías decir, no se puede, eso no hay, o eso. Él siempre encontraba la manera de hacer las cosas y eso le dio un liderazgo también, que tú te acuerdas que mucho tiempo teníamos, después de eso y un poquito antes, constantemente teníamos eventos con mucha gente. La iglesia era conocida como que mi papá era un pastor demasiado, muy acelerado en cuanto a no le tenía miedo a las cosas, para hacer las cosas, y yo crecí viendo eso. No sé si ya te contesté tu pregunta. Está bien, es que me estaba acordando ahorita que dijiste de algunas cosas. Yo recuerdo alguna ocasión que fue a la secundaria donde yo estaba y no estaba el maestro, había sido junta de padres de familia y dijo algo que de verdad, al momento a mí me puso como, no en vergüenza, pero pues tú sabes que precisamente dado a como él era, entró al salón, se me quedó viendo y todos estábamos echando relajos y yo cuando me dijeron, nieto, tu papá, y yo así de, y entra y les dice, ¿saben qué? ¿Saben qué dicen de su grupo? Y nos empezó a decir lo que decían del grupo. Y como éramos un grupo de puros hombres, ya te imaginarás. Entonces, entra y dice, yo quiero decirles algo, y empezó a decirles precisamente todo eso que estás diciendo. Quiero decirles que ustedes pueden salir adelante, pueden seguir estudiando, pueden hacer esto, y diga conmigo, se puede, y todo se puede, y yo trágame tierra, porque al final él se iba a ir, y al que se iban a comer ahí era uno, pero bueno, ok, ya saqué eso. De los viajes que llegaste a hacer con mi papá o sin mi papá, ¿cuál te marca? Uy. Pues yo creo que ese de Juárez.
nos tocó, como mis papás eran pastores, viajamos a muchos, Sí, no, yo recuerdo esa muchos parte, digo, lugares, algunos... algunos no saben, entonces por eso es que te lo Ajá. pregunto. O sea, yo sé, dije, en 92 para nosotros se iniciaron muchas cosas. Aquí. Así, aquí a nivel local. Ujú. Convenciones, recuerdo el nombre de la primera que era enriquecimiento ministerial o reunión de enriquecimiento ministerial y era exclusivo de Eran pastores. reuniones de pastores y en la noche venía Sí. toda la iglesia Sí, o sí, varias sí. gentes de muchas iglesias Así es. y teníamos reuniones pues muy, en ese tiempo se le llamaba avivadas, había pues una alegría en cantar, en adorar las enseñanzas y los pentecostales le llaman avivamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, pero para mí es una marca porque en ese año vino Marcos Witt, en ese año estuvo Marco Barrientos, Edgar Rocha, Fernando Sosa. Fernando Sosa. Entonces, por eso es que de repente digo, ok, ese es como el inicio y ya digo, ya habíamos salido algunas otras ocasiones, pero bueno, sales, a ti te tocó salir un poco más con él, ¿qué de esos viajes que empezaban a hacer, qué era lo que a ti más te llamaba la atención? Bueno, mi papá salía y iba a animar a otros pastores, a animarlos a hacer comprar sus templos, a comprar sillas. Mi papá amaba mucho la gente y quizá eso de los viajes. Al principio a mí no me gustaba, honestamente, porque él iba a lugares donde había mucha necesidad, iba con la gente que nadie quería ir, lugares muy pobres, lugares con... Al principio no lo entendía y no me gustaba, honestamente. Cuenta la anécdota de tus zapatos. Fuimos a un lugar en la Sierra Huasteca o no sé qué, y entonces pues realmente había mucha necesidad, los niños andaban descalzos, tenían como un uniforme, me acuerdo mucho, un uniforme de escuela, pero roto, las mangas rotas del suéter, andaban descalzos y como allá era como monte, sus casas eran tierra. de varitas, Sí. literalmente, dormían en petates, en la tierra, prendían leña para calentarse, me acuerdo que había un río, el lugar estaba precioso, me gustaba mucho ir a nadar con ellos, pero yo había trabajado porque mi papá tenía una fábrica fabricaba ropa para bebé y todo eso, y entonces yo empecé a trabajar y porque me iban a pagar, porque había en ese tiempo unos tenis que eran los Bubble Gummers, y entonces no me acuerdo cuánto costaban, el caso es que uno de mis tíos vendía y me dijo, vente a trabajar conmigo y con lo que te ganes en la semana te compras tus tenis. Entonces, te hablo, no sé, tenía 7 años o 6 años y me fui a trabajar con él y me compré mis tenis. Y entonces me los llevé para estrenarlos en ese viaje. Y entonces llegando allá, la verdad sí había mucha necesidad, o sea, sí. Y en una de esas él ve al hijo del pastor de ahí, creo que ahí ni mi papá era pastor todavía, en ese viaje, Sí, pero ese era como ahí el lo están común, ahí, bueno, sí, era nuestro pastor. apuntador Ahí y- está mi mamá corrigiéndome Sí, así, diciendo, no, sí. Y entonces me dice mi papá, ve al niño que no tenía zapatos y le dice, ¿de qué número calzas, hijo? Y pues no me acuerdo el número, el 22 o 21 y me dice, a ver, quítate los zapatos. Y le digo, perdón, quítate los zapatos. Y el caso es que me tuve que regresar descalzo y ya sabes, he hecho un berrinche. No, pero mis zapatos, yo me los compré. Eran cosas que en ese tiempo me lo estaban. Otra es que a mi papá le encantaba llevar gente. Íbamos desde antes que fuera pastor, asistíamos a una iglesia. Y entonces le gustaba comprar puros carros que eran como lanchas, así. Sí, el LTD, Gran Galaxy, Marquis, sí. Y me acuerdo que a veces la gente no cabía ya en los asientos. a la Y cajuela. bueno, pues a la cajuela. Y a mí siempre me tocaba en la cajuela. Y son cosas que, bueno, en la adolescencia, en niñez, ya ni sé por qué me lo preguntaste, pero de que anduve con él. Sí, sí, sí. Todas esas Cosas que cosas te marcaron. me marcaron. El aprender a ver a la gente que nadie quiere. ¿Qué de esas cosas haces tú hoy en día? Pues exactamente, te voy a contar. Pues siempre tu sueño ya dentro del asunto de la iglesia, pues empiezas a ver pastores que tienen mucho éxito en cuanto a congregación, asistencia, la influencia que tienen y pues normalmente uno piensa que hay que apuntar para arriba, ¿no? Y está bien. Entonces estaba en un evento, ya tiene hace algunos años,
y aparece una profeta, bueno, yo le digo que es profeta. Ella se llama Olivia Vega, ella fue esposa de Gonzalo Vega de Calacuaya, Ok, una sí, de sí, las sí. iglesias más grandes del país, esa era amiga de mis papás y siempre. El caso es que un día llega y llego yo a una reunión en enero que teníamos de pastores y entonces me dice, ven hijo, tengo una palabra para ti. Y me abraza y entonces empieza a orar por mí y me dice, hijo, tu ministerio va a ser con la gente que nadie quiere. Con exactamente lo que yo siempre, yo no quiero ir a esos lugares tan horribles, yo no quiero. Y me dice, tu ministerio va a ser con la gente que nadie quiere. Y entonces a partir de ahí descubrimos o al menos a mí se me abrieron los ojos, que a veces uno está buscando las cosas como visibles, pero a veces detrás del éxito visible hay cosas que no se ven, que es lo que realmente vale. Y finalmente la iglesia es una idea de Jesús, es una idea de Dios. Y la iglesia está para la gente, para recibir a la gente que nadie quiere. Desde ahí me ha tocado, no sé, ¿dónde me he metido? Me he metido con gente de Tepito, gente del barrio, a la más necesitada, a darles de comer, a platicar con ellos, a comer con ellos, a compartir el plato con ellos para poder hablarles me tocó, te voy a contar, estábamos de comer en un comedor en Tepito, de indigentes, puro indigente, gente de la calle, que tiene 2 meses sin bañarse, que están en el alcoholismo, en la droga, todo tipo de personas. Entonces nosotros les dábamos la comida. Así que les dabas la comida, te daban como 20 minutos antes de darles de comer para que les dieras el mensaje, les dieras una palabra de Dios o les compartieras de la Biblia. Entonces, la dinámica era que comías y después predicabas o les platicabas, dabas una plática y luego les servíamos nosotros la comida, una sopa y luego un guisado y compartías con ellos. Entonces, me tocó una vez que les compartí y estuvo padre, me gustó mucho esa temporada. Y entonces acabé y me dicen, oiga, pues gracias, qué bonita enseñanza, no sé qué. Y dice, pues, ¿por qué no se sienta con nosotros a comer? Siéntese para platicar. Y, pues qué padre, sí, y me siento. Y entonces me sirven con ellos de comer y bueno, pues. Pero lo que no sabía es que en la segunda ronda te dan sopa en un plato, una cuchara. Pero luego recogen los platos y se los llevan para ahora, al mismo plato le echan el guisado. Oh, por Dios. El problema es que como no lleva marca, no lleva tu nombre, cuando regresa el plato ya no sabes si era el tuyo, no era sabes que estaba en esa mesa, pero precisamente por eso ya no te lo querías comer. Entonces, o sea, vi gente literalmente, gente que viene tan drogada que está tirada en el piso así. Que huele a 3 metros, te huele el cemento 5000, o te huele el alcohol, o te huele la marihuana, o sea, realmente hay necesidad. Y entonces, ahí, cuando viene la segunda, entonces tienes que usar la cuchara de alguien más, el plato de alguien más y... No pasó por la... Oh, no, me pasaron muchas cosas, pero entendí esa vez lo que significa cuando Jesús dijo, entiendan lo que es misericordia quiero, no sacrificio. Donde realmente puede ser útil lo que es amar a la gente, realmente es servir a la gente. Me ha tocado hablar con gente, por ejemplo, de la comunidad gay, gente que normalmente en los templos no son tan bienvenidos. Me ha tocado hablar con empresarios, me ha tocado hablar con gente que viene de una vida realmente difícil. Entonces, finalmente, si podemos servir, y somos realmente útiles cuando podemos servir y ayudar a alguien que nadie más está ayudando. Y bueno, quizá eso no lo entendí hasta muchos años después, que es lo que hacía mi papá. Irse a meter a los lugares más... Hoy en día yo ya no mismo están me tan dice, feos, pero que... O quizá esos lugares ya no necesita que uno vaya, pero hay otros lugares donde sí puedo ir. Sigo yendo a lugares en la sierra, pero ahora en Oaxaca, ahora en otros lugares, ¿no? Sí. Eso sí. Digo, aquí ya te brincaste mucho, pero bueno, está bien, no importa. ¿Cómo es que llegas al pastorado? Pues por circunstancias,
A ver, espera, te voy a leer lo que puse aquí. ¿Cómo es que llegas al pastorado? ¿Cuándo, cómo y por qué empieza? Bueno, originalmente yo no tenía planeado ser pastor. Yo sé que es algo que viene de Dios y es un trabajo pues, muy padre y a la vez tiene muchas aristas, muchas caras. Realmente cuando yo me casé, una de las cosas que me preguntó mi esposa, me dijo, pero tú vas a ser pastor. Le decía, no, yo voy a ser contador, yo voy a ser rico. Y, bueno, y luego pues, Por cierto, ¿cómo fue que enamoraste a tu esposa? pues con mi voz. Ah. No, ¿cómo? yo la No la ahí voltees está a mi ver, no esposa. la voltees a ver. Ah, yo la buscaba. Pues bueno, un día fue mi papá a predicar a un lugar aquí cerca y había una niña y fuiste tú y llegan después del, si no, tenía yo como 9 años o no sé cuánto y me dice, no hombre, había una niña como para ti y pues sí, como 10 años después, 12 o 13 nos estábamos casando aquí también. Y Ok. bueno, yo llego a ser pastor pues de manera circunstancial. Mi papá se enferma, le habían detectado un cáncer en un riñón, y entonces tiene operación y todo, y se tiene que ir a vivir a Jalapa, Veracruz, como 3 o 4 meses. Y pues alguien tenía que hacerse cargo de la iglesia, así que empecé yo era parte del equipo de la alabanza, a veces me tocaba compartir, y así comencé. Empecé como a quedarme cuando él salía. Pues digamos que había una necesidad y yo estaba disponible y así fue como hice muchas cosas, ¿eh? Hay una necesidad, tú estás disponible, se junta la necesidad con la persona disponible y Dios te usa o la vida te favorece. Ujú. Y así fue. Empecé, después regresó, le estuve ayudando todavía algún tiempo, pero ya me fue dejando cada vez más hasta que dijo, bueno, pues puede ser momento de que ahora tú tomes la batuta, aunque siguieron apoyándome y se movieron a abrir otra y nos dejaron a mi esposa y a mí aquí y pues ya de ahí para acá. ¿Esa transición fue fácil? No, no, nos tocó una doble transición. Nos tocó el cambio de liderazgo, que ya de por sí eso fue complicado. Y nos tocó meter un cambio de, Cultura. literalmente de cultura, del tipo de ministerio que llevábamos hasta ese momento. Nos tocó hacer esa transición. Es como, fue complicado porque es como, imagina que tienes una casa, la casa que hicieron tus papás con mucho esfuerzo, a sus posibilidades la hicieron sus cuartos, le dieron forma, la amueblaron, le pusieron sus pisos y realmente se valora eso, que es un afecto, sabes lo que te costó, pero pasan los años y llega un tiempo donde va a ser la misma casa, el mismo terreno, pero ya no está ideal para este tiempo, y quizá quieres algo más moderno, más amplio, con cosas diferentes. Entonces tienes que tomar la decisión porque tienes muchos recuerdos muy buenos. En este sillón el niño se orinó y aquí mi mamá me dio mis buenos consejos, aquí se dormía mi mamá, este ropero era de mi abuelito, este piso en ese tiempo lo hicimos con mucho esfuerzo. Pero si quieres construir algo nuevo y algo diferente y algo más grande, Jeremías le dice, bueno, te puse para edificar, pero antes de eso vas a tener que derribar, vas a tener que destruir y después entonces puedes plantar y puedes edificar. Y exactamente eso es lo que nos toca a nosotros. O sea, hay cosas que podrías mantener, podrías acondicionar, podrías darle una mejor apariencia, pero si quieres que eso cambie y que eso sea algo para este tiempo, para estas necesidades, entonces vas a tener que derribar y aún destruir ciertas
formas, cultura, estilo. El fundamento no cambia, la visión no cambia, pero todo lo demás sí. Y esa transición para nosotros creo que fue lo más difícil. El asumir un liderazgo, la exposición, pues todo lo que implica estar en un lugar de influencia o visible, ¿no? Ujú. Eso es lo que, bueno, ya está el cómo, el cuándo, el por qué. Pues porque había la necesidad y yo estaba disponible. ¿Qué cambió en tu vida en ese tiempo? Uf, todo, todo. Me tocó llegar en un momento donde empezaba una crisis que no era por mí, pero me tocó vivirla. Me tocó que que mi papá se separa de la iglesia para darme el lugar, me tocó el cambio de cultura que viene precedido de una crisis pues muy fuerte y ya se me olvidó que me preguntaste. Ok. El por qué. Pues porque yo siento que para mí es porque estaba en el momento correcto y que nadie más estaba sí, tomando el por qué y qué cambios trajo a tu vida. Ah, ok, bueno, sí, ya, ok. Ya me estaba yo viajando, ya tengo sueño. Bueno, pues cambia tu relación con mis hijos, cambia mi relación con mi papá porque empezamos a tener diferencias de opinión. Cambia porque hasta entonces yo solamente era un apoyo, alguien que apoya, que está detrás de un piano, que no tiene que ocuparse de otras cosas y ahora tengo otras responsabilidades, aparte de las que ya tenía. Mi vida en matrimonial también entra en una crisis por todo el ajuste, mis hijos empiezan a crecer. Cosas buenas, porque ya no tenía que viajar, ahora tenía que estar nada más aquí. Eh, Ahora toda la demanda y la presión que había, bueno, ya no era con mi papá, ya era conmigo. El tener que empezar a establecerte, ¿no? Eso, quizá eso me... ¿La iglesia sigue siendo la misma? No, no, yo creo que no. Bueno, en ese cambio tocó que se fuera mucha gente que después regresó. Pero en esa transición hay una renovación en el liderazgo, hay una renovación en la cultura de la iglesia, en el estilo de la iglesia, en el estilo de liderar, en el estilo de cómo se habla, de cómo se van a abordar ciertos asuntos. Mi papá era un gigante en lo que hacía y yo no. Entonces es otra forma, otro estilo. Yo me parezco más a mi mamá en el carácter, bueno, en algunas cosas. Entonces sí había un contraste y que implicó cambios, implicó pues ir asumiendo más responsabilidad, y aprender a cometer errores, empezar a batallar con lo que batalla un pastor que hasta ese tiempo no era tan consciente de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque lo tenía cerca? Porque lo tenía cerca, porque de alguna manera mi papá era un líder muy fuerte, que no había bueno, no estaba yo tan empapado de la necesidad, yo daba sugerencias y yo siempre contaba con que no había problemas. Y ya cuando yo soy el responsable, pues ya me di cuenta de lo que pasa un pastor principal, con todo lo que tiene que ver, ya no solo es el compartir, el dar una enseñanza, sino administrar, el tratar con todo tipo de personas, el aguantar la metralla, la carrilla contra ti, contra tus hijos, contra tu esposa, las comparaciones. Mi mamá es una predicadora, todavía a la fecha predica, mi esposa no predica. Mi papá tiene un estilo y yo tengo otro estilo y eso causa tensión entre la gente, entre los que están, causa obviamente que algunos se fueran, que otros llegaran, que algunos se abriera espacio para que
florecieran otros liderazgos, otras personas. De los contemporáneos tuyos con los que creciste, ¿algunos están en la iglesia o la mayoría? O? Bueno, muchos se fueron, muchos con los que crecí se reconciliaron con el Señor ya con nosotros. Después algunos regresaron y algunos sí están. Es difícil. Y a la vez hay mucha gente ¿Es difícil, nueva. por ejemplo, que te vean así como pastor? Pues para ellos yo creo que sí. Algunos sí me decían, no, yo no te veo como pastor, o pues, gracias, te amamos, pero vas a tu Te papá apreciamos, y nos vamos allá con él. Y bueno, pero todo es parte de crecer, de aprender. ¿Qué es lo que más extrañas ¿De qué? de lo que hacías antes de ser pastor? No extraño. No extrañas nada. extraño nada. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta actualmente de ser pastor? Disfruto estar con la gente, pero no es mi mayor deleite, no. ¿Disfrutas? Yo lo que más disfruto es estar en mi casa, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. ¿Qué tanto te afecta cuando mi papá se va? O sea, bueno, cuando fallece, pues, porque sí, digo, porque es que van a decir, ya dijeron que Bueno, se fue como 3 se había veces. ido a empezar otra congregación Sí, no, pero eso pero ya siempre es- estaba cerca, es siempre me correcto. apoya, siempre estamos en contacto, siempre fuimos muy pegados. Bueno, realmente cuando se fue yo me sentí como en un momento solo, aunque tengo buenos amigos, muy buenos, tengo pastores muy con más experiencia que me han apoyado, que siempre están conmigo y todo, pero siempre mi papá, pues con mi papá yo me sentía protegido, me sentía seguro, sentía que podría caerme y no pasaba nada porque mi papá estaba ahí. Me sentía que cualquier cosa él me iba a defender, él me iba a proteger, y cuando él fallece o él se va, pues las cosas cambian. Y eso, sí, para mí sí fue muy difícil, yo era muy pegado con mi papá. Sí, no, bueno, obvio, eso yo lo sé, por eso es que te pregunto, Ujú. así, qué tan, digo, hay cosas que no se hablaron o no, ya no se alcanzó a hablar, tal vez, pero, o sea, esa parte, ¿qué tanto a ti pues, no sé, te pegó? Pues Digo, cada uno vive el duelo de diferente manera, Ujú. ¿no? Esa parte la tengo clara, pero, o sea, en la etapa ministerial ya estás como pastor, y entonces viene y fue algo así sorpresivo para todos, porque no se lo esperaban o no lo esperábamos. Sin embargo, bueno, pues dices, llega el punto en el que ya sucede y bueno, cuando sucedió ya en el liderazgo de la iglesia, yo ya tenía como 5 años, ya no fue un shock para la iglesia, más bien fue a nivel personal, de familia. Yo era muy apegado a mi papá, a mis hijos, y bueno, al menos a mí personalmente sí me afectó, ¿no? La ausencia. ¿qué sigue? Digo, yo me brinqué algunas cosas como ya no grabaste el disco, ya no, o sea, ya Bueno, no he grabado, pero no está descartado. Ok, bien, puede haber. No, va a haber, ok, va a haber, estamos en eso. Ya estás en eso, perfecto. Estamos en eso. ¿Por qué Ciudad de México? Antes de, digo, ya estabas aquí, la necesidad y todo se dio aquí. ¿Pensaste en algún momento vivir en alguna otra ciudad? Bueno, mi idea era irme a Monterrey, pero bueno, no se dio. Pero no, ok, esa es tu idea de irte a Monterrey. ¿Siempre fue solo Monterrey? O sea, Pues sí. ¿te gusta alguna otra ciudad? Bueno, yo Así. visité Guadalajara, visité Aguascalientes, Veracruz, pensando dónde podría ser, ¿no? A ver si sentí algo, pero ¿Y alguna vez fuiste a Monterrey? no, nunca fui a Monterrey. Yo había visto la ciudad en fotos, en reportajes, y siempre me llamó la atención, aparte que allá no había nada, no había iglesia de nosotros. Ok. Entonces dije, bueno, pues es una tierra inexplorada, no vamos a ir a dividirle a nadie, así que era una buena opción. Una buena opción. Ok. Para finalizar,
¿qué podrías aportarle a aquella familia o a aquellos papás que dicen, mi hijo es un desgarriate? Pues sean pacientes, yo era un desgarriate, oren por ellos. Yo creo que Dios puede cambiar, si tú oras, Dios puede cambiar al hijo que sea. O sea, no lo tocamos, pero también fui un niño que me tocó ver pelear a mis papás y crecí con mucha amargura, o sea, sí me tocó una etapa complicada, ¿no? Entonces, yo recuerdo, no es cierto. Crecí enojado en muchos aspectos, con un niño muy rencoroso, sí fui muy rencoroso, en algún momento rebelde, ¿no? Ya sabes, pero la oración de mi mamá, siempre recuerdo a mis papás, un recuerdo que tengo después de eso, verlos muy seguido hincados en la sala o en algún lugar orando por nosotros. Eso sí, en la madrugada recuerdo haber despertado y escucharlos orando por nosotros, a los dos. No tocamos algo, digo, ya al final es anécdota nada más, pero mi abuelita. También, una mujer que oraba, se dedicó muchos años a orar por todos sus hijos, sus nietos, y para mí, para mi modo de ver, la oración de ella nos cuidó y nos sostuvo muchos años, porque después de que ella se va, viene una bomba que nos explota, que afecta mucho la iglesia. Yo creo que no debemos como menospreciar a la hermana o a la persona que siempre le está pidiendo a Dios por todos y que es una intercesora, y que esa gente vale su peso en oro o más. Pues no se me acaban las preguntas, digo, empiezan a salir más anécdotas, pero ya no queremos que se haga tan pesado, así que prometemos una segunda parte con algunos otros detalles y a ver si animamos a mi mamá. Pero bueno, lo mejor, tus mejores recuerdos, no es cierto, terminamos con lo siguiente, a todos les he preguntado lo mismo, dime 5 películas que te gusten o que más te gusten y tus 5 cantantes preferidos. Películas General digo no, para que no crean que me gustan las de Rocky, yo no soy cinéfilo, me gusta de acción, de risa, me gusta la de Rocky, toda la saga de Rocky, las de Rápidos y Furiosos, Nosotros los Nobles, las de Cantinflas, las de Pedro Infante. A mí no todas, a mí solo Jorge Negrete, bueno, donde te ríes, esas sí me gustan. Cantantes. Marcos Witt fue, Alejandro Sanz, Danilo Montero, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, 5 ya. Hay otros, pero bueno. ¿Cuál más? Luis Miguel, ¿no? Pues ahí está. Bien, pues esto es a grandes rasgos, este es Claudio y ¿a dónde veo? Ahí está. Gracias, equipo. Esto es por hoy es todo. Gracias, Claudio, por participar. Yo sé que muchos quisieran saber más cosas, pero ya a su momento podemos ir sacando algunas otras. Y pues tu hijo tiene esperanza, tu hija tiene esperanza, y sobre todo creo que Dios es fiel con con todos, y de alguna manera Dios no te suelta. Y bueno, nosotros somos uno de los mejores ejemplos que te pudiese dar al respecto. Así que por hoy eso es todo, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.